A principios de 1828, durante la Gran Cuaresma, fui por primera vez a la isla de Acún para visitar a los aleutas. Al acercarme a la isla, los vi a todos de pie en la playa, vestidos como para una celebración, y cuando desembarqué, corrieron alegremente a saludarme. Cuando les pregunté por qué estaban tan festivamente vestidos, respondieron: porque sabíamos que habías partido y que llegarías hoy. Con gran alegría hemos bajado a la orilla para recibirte. ¿Quién les dijo que vendría hoy, y cómo saben que soy el padre Juan? Nuestro chamán, el viejo Iván Smirnov, nos lo dijo y te describió tal como ahora te vemos. Me pareció algo extraño y asombroso, pero no presté mucha atención a sus palabras, y me dediqué a instruirlos sobre cómo prepararse para la Sagrada Comunión. El viejo chamán también vino a mí expresando su deseo de prepararse para la comunión. Asistió a los servicios con gran diligencia, pero aún así no le presté una atención especial, y después de administrarle los santos misterios, lo dejé ir. Sin embargo, para mi gran sorpresa, después de recibir la Sagrada Comunión, fue a ver a su jefe, y expresó su descontento conmigo, porque en la confesión no le había preguntado por qué los aleutas lo llamaban chamán. Le resultaba muy desagradable que su propio pueblo lo llamara chamán, ya que en realidad no lo era. El jefe me informó del descontento del viejo Smirnov, e inmediatamente envié a buscarlo para que pudiéramos aclarar la situación. Aquellos a quienes envié aún estaban en camino, cuando se encontraron con Smirnov viniendo hacia ellos. Él dijo: sé que el sacerdote, el padre Juan, me está llamando y voy hacia él. Comencé a interrogarlo en detalle sobre su vida, y cuando le pregunté si sabía leer, respondió que, aunque no sabía, conocía las oraciones y los evangelios. Entonces le pregunté cómo me conocía, cómo había podido describir mi apariencia a su gente, y cómo supo que en un día determinado vendría a enseñarles a orar. El anciano respondió que 2 amigos se lo habían dicho. ¿Quiénes son esos 2 amigos tuyos?, pregunté. Son personas blancas, respondió el anciano. También me dijeron que en el futuro enviarás a tu familia a casa por la costa, y tú mismo navegarás por agua hasta el gran hombre, el zar, y hablarás con él. ¿Dónde están esos amigos tuyos, los hombres blancos, y cómo son?, le pregunté. Viven cerca, en las montañas, y me visitan todos los días. ¿Cuándo vinieron a ti por primera vez? En respuesta, me contó una historia maravillosa. Poco después de ser bautizado por Harun Marari, se le apareció, invisible para los demás, primero un espíritu y luego un segundo, en forma humana, de rostro blanco y vestidos con túnicas blancas, que según su descripción, parecían vestimentas de diácono adornadas con bandas de color rosa. Le dijeron que Dios los había enviado para instruirlo, enseñarlo y protegerlo. Durante 30 años, se le aparecieron casi a diario, de día o al final de la tarde, pero nunca de noche. Le instruyeron en las enseñanzas cristianas y en los misterios de la fe. Además, le brindaban ayuda en enfermedades, y a su petición, también a otros. Aunque rara vez, siempre respondían a su llamado diciendo: le pediremos a Dios y si Él da su bendición, lo cumpliremos. A veces le informaban sobre lo que ocurría en otros lugares. Muy raramente le hablaban del futuro, y siempre con la advertencia: si Dios quiere revelarlo, lo que significaba que no lo hacían por su propio poder, sino por el poder de Dios Todopoderoso. Aunque la enseñanza de estos espíritus parecía ser la doctrina de la Iglesia ortodoxa, yo, sabiendo que los demonios también creen y tiemblan, me preguntaba si esto no sería una trampa astuta y sutil del maligno, y le pregunté cómo los espíritus le enseñaban a orar, si a ellos mismos o a Dios, y cómo le enseñaban a vivir con los demás. Él respondió que le enseñaban a orar con el espíritu y el corazón, y que a veces oraban con él durante mucho tiempo. Le enseñaron a practicar todas las virtudes cristianas, las cuales me describió en detalle, y que sobre todo, le aconsejaban observar la fidelidad y la pureza tanto dentro como fuera del matrimonio. Además, le enseñaron a comportarse virtuosamente, y a seguir rituales como hacer la señal de la cruz, nunca comenzar nada sin pedir la bendición de Dios, no comer temprano en la mañana, que muchas familias no deberían vivir juntas y otras cosas similares. Luego le pregunté si se le habían aparecido ese mismo día después de la comunión, y si le habían dicho que prestara atención a lo que yo decía. Respondió que se le habían aparecido tanto después de la confesión como después de la comunión, diciéndole que no debía contar los pecados ya confesados a nadie más, que justo después de la comunión no debía comer alimentos ricos y grasos, y que debía atender a mis enseñanzas. Incluso se le habían aparecido ese día, mientras venía hacia mí y le dijeron por qué lo estaba llamando, y que debía contarme todo sin miedo, porque nada malo le ocurriría.
Entonces le pregunté qué sentía cuando se le aparecían, si alegría o tristeza. En su presencia, dijo, sentía remordimiento si había hecho algo malo, pero en otras ocasiones no sentía miedo. Como muchas personas lo consideraban un chamán, y él no quería ser tratado de esa manera, les pidió repetidamente que se alejaran de él. Sin embargo, los espíritus respondieron que no eran demonios, y que no se les permitía dejarlo. Cuando preguntó por qué nunca se aparecían a otras personas, le dijeron que esa era la orden que habían recibido. Para asegurarme de que sus guías realmente habían aparecido, le pregunté si era posible que yo los viera y hablara con ellos. Respondió que no lo sabía, y que tendría que preguntarles. De hecho, regresó en menos de una hora diciendo que ellos habían respondido, ¿qué más quiere saber sobre nosotros? Todavía nos considera demonios, muy bien, que nos vea y hable con nosotros si así lo desea. Luego dijeron algo favorable sobre mí, pero para que no se tome como vanidad de mi parte, guardaré silencio sobre ello. Entonces ocurrió algo inexplicable dentro de mí, fui invadido por el miedo y una profunda humildad. En verdad pensé, ¿y si veo a estos ángeles y confirman todo lo que el anciano ha dicho, cómo podré presentarme ante ellos siendo tan pecador? No soy digno de hablar con ellos, y sería orgullo y presunción de mi parte si me atreviera a ir a su encuentro. Conocer a los ángeles podría hacerme sentir demasiado orgulloso de mi fe o pensar demasiado bien de mí mismo. Así que, indigno como soy, finalmente decidí no ir a verlos. Di algunas instrucciones preliminares sobre estos eventos tanto a Esmirno como a su pueblo Aleuta, y les dije que no debían seguir llamando chamán a Esmirno. En otra carta, el padre Juan también describe algunos milagros relacionados con los ángeles y a Esmirno. La esposa del jefe de la aldea Aranop, una mujer llamada Fedor Serov, en octubre de 1825 quedó atrapada en una trampa para zorros y su pierna resultó gravemente herida. No había medios para ayudarla, y se esperaba que muriera en cualquier momento. La trampa la golpeó en la rótula con sus 3 dientes de hierro, de aproximadamente 1.75 pulgadas de largo. Sus familiares en secreto, pidieron al anciano Smok que la curara. Después de reflexionar sobre el asunto, dijo que la paciente estaría bien por la mañana, y en efecto, la mujer se levantó por la mañana de su lecho de muerte, y aún hoy está completamente sana, sin sufrir ningún dolor. En el invierno de ese mismo año, 1825, los habitantes de Akun padecieron una gran escasez de alimentos, y algunos de ellos pidieron a Smok que orara para que una ballena fuera arrastrada hasta la orilla. Poco después, el anciano instruyó a la gente que fuera a un lugar específico, donde efectivamente encontraron el cadáver fresco de una ballena, exactamente en el sitio que él había señalado. El otoño pasado, planeé visitar Akun, pero debido a la llegada de barcos estatales desde Rusia, tuve que posponer el viaje. Aún así, el pueblo de Akun envió una escolta y todos esperaban mi llegada. Solo Smok afirmó con valentía que no vendría ese otoño, sino que debía esperarse mi llegada en la primavera siguiente, y así sucedió. Los vientos contrarios no permitieron mi partida, luego llegó el frío y me vi obligado a retrasar mi visita hasta la primavera. San Inocencio enviaría más tarde una copia de estas experiencias al obispo Miguel Bayrudov de Irkutsk. El obispo le dio su bendición para encontrarse con los ángeles. A su regreso, el anciano Smirenikov había fallecido. Los ángeles de Akun no se aparecieron a nadie más.